Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. El día de hoy tocó octavo y la verdad es que quiero pedirles disculpas por haberlos dejado como con tantas tareas asignadas y sin hacerle el video de alguno de ellos. Sin embargo, hoy día empezamos con aclaraciones de los encargos que hubo anteriormente, con ejemplos de cada uno de ustedes y un ejemplo mío. Eh, y vamos a ir conversando un poco más sobre lo que vendría siendo la unidad número 2. Eh, y eso, vamos a empezar con la clase entonces. La unidad 2, yo sé que ustedes tenían otro nombre dentro de esta unidad. Sin embargo, vamos a hablar un poco y vamos a cambiar un poco esta unidad con las mismas características que antes. Sin embargo, quería que ustedes entendieran un poco más la relación entre naturaleza, paisaje, ciencia y arte a partir de la comprensión de las representaciones del paisaje. Ya en la primera unidad vimos cómo la naturaleza estaba relacionada con el arte a partir de encargos. De hecho, creería que cada uno de ustedes realizó estudios científicos para poder realizar estas labores. Nos dimos cuenta de que en realidad parecía casi una tarea de biología en algunos casos, pero nos damos cuenta de que el arte en sí está relacionado con todo. El arte es interdisciplinar, es decir, puede tomar desde las matemáticas, las ciencias, la historia para poder realizar cosas, ¿cierto? Entonces vamos a partir con la segunda unidad, que es de las representaciones del paisaje al andar. Ya vamos a partir comprendiendo cuáles son las particularidades del paisaje, específicamente en el territorio chileno, a partir de una comprensión de lo que sería el paisaje personal para ustedes. ¿Ya? Vamos a aclarar algunas cosas. El primer encargo era que ustedes realizaran un estudio de una especie botánica en una hoja de blog. Hoja de blog, hay algunas personas que me lo hizo en una hoja de cuaderno. Para mí realizarlo en una hoja que tenga cuadrículas como esta, entorpece un poco la visión o entorpece un poco el dibujo. Ya vamos a tratar de clarificar algunas cosas para que podamos trabajar de la manera más profesionalmente posible. ¿Ya? Eh, Hoja de cuaderno nunca más en los dibujos. Yo lo acepto por ahora porque en realidad estamos en una pandemia. Sin embargo, hojas blancas podemos encontrar en muchas partes. Ya no necesariamente tienen por qué ser hojas de cuaderno. Puede ser una hoja de oficio, puede ser una hoja por detrás de una guía que no estén utilizando. Yo no les voy a exigir nada en este momento, solamente que sea una hoja en blanco, como la que vemos en la imagen. En esta ustedes tenían que recoger una especie botánica, una flor, una planta que ustedes tuvieran en su casa o que ustedes pudieran haber visto en el transcurso del colegio a su casa, o sea, de la casa al colegio, porque este encargo se hizo y estuvimos trabajando mucho tiempo dentro de las clases cuando ya estaba normalizado todo. Entonces este encargo debe estar listo y no debe hacerse a partir de una imagen, sino más bien de un dibujo realizado al natural, es decir, con mi especie botánica frente a frente, ¿ya? Este dibujo tenía que estar coloreado con témpera o con acuarela, ya para recordar algunas cosas. Ustedes tienen la pauta de evaluación en su cuaderno, excepto el octavo A que no lo tiene, que no lo alcanzamos a ver, ya, que ellos tienen total libertad para hacer algunas cosas. Sin embargo, el octavo B tenía y copió la pauta de evaluación en su cuaderno. Ya, si quieren, yo se los puedo mandar después si me escriben a mi correo. El segundo encargo, y voy a utilizar la imagen de uno de los estudiantes del octavo A, era realizar e investigar las partes de un animal, para que viéramos cuál es la relación existente entre los artistas viajeros que realizaban estudios científicos a partir de las especies que nos podíamos encontrar en el territorio nacional. ¿Cierto? Pasamos un poco de ver el Atlas de Claudio Gay con la intención de reconocer el paisaje chileno y latinoamericano, con la intención de la corona española que tenía para reconocer este continente, ¿cierto? De esta forma, Humboldt hace una invitación a todos los artistas a nutrirse con las especies que podíamos encontrar en el territorio nacional chileno, y por lo tanto, los estudios de las especies podían ser algo como esto. ¿Ya?
En el dibujo de la especie, ustedes necesariamente no tenían por qué poner la descripción de cada una de sus partes, ¿ya? Me llegaron dibujos donde, por ejemplo, ponían una flecha en la parte de acá, señalándome que esto era una pata, que esto era una antena. Eso, déjenlo de lado. Vamos a tratar de comprender más científicamente y de una elaboración un poco más precisa cómo los artistas miraban la naturaleza para copiarla y miraban la naturaleza con el fin de estudiarla, ya no necesariamente a partir de la descripción de sus partes, sino más bien a partir, porque eso parecía como un trabajo de biología, ¿ya? No era necesario que ustedes supieran eso, por lo tanto, lo mismo, hago este video para aclararlo, ¿ya? En este encargo ustedes tenían que poner abajo, en la parte de abajo, el nombre de la especie que ustedes investigaron, junto con su nombre científico, ¿ya? Para yo diferenciar si era una abeja, ¿qué tipo de abeja estoy estudiando? ¿Ya? ¿Por qué existen muchos tipos de abejas? Esta es una especie de escarabajo que se llama Cleóptero de la luma. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este Cleóptero con otro Cleóptero que pueda existir en otro territorio? Ya yo quiero que vayamos diferenciando a partir del dibujo y de las características que nos puede ofrecer la observación eh, y por qué esto se relaciona directamente con la ciencia, disculpen. El tercer trabajo tenía que ver más bien con una intención de poner más artístico el trabajo comprensivo que se hacía científico. Y ahí para eso yo les di el ejemplo de la Muticia clematis, que fue investigada por Mutis. Y gracias a eso se realiza esta lámina botánica que tiene una M a partir de la enredadera realizada con esta misma especie, que es la Muticia clematis, ¿ya? Por esto mismo, yo les dije a ustedes que investigaran una especie botánica que fuera de su interés, eh, y que realizaran la inicial de su nombre con esta misma especie. Ya para lo mismo yo les pedí que entraran a una página web que se llama badafont.com y revisaran los tipos de tipografía que pudieran ser más cercanos a su personalidad. Ya acá vemos una S y vemos que esta S está realizada a partir de una enredadera con distintas plantas. Ya quise ponerle el ejemplo que les di de la guía y un ejemplo realizado por un estudiante, ¿ya? Eh, Me llegaron algunas cosas, como por ejemplo con un limón, que no necesario, o con una araucaria, que no necesariamente tenían por qué ser la forma del árbol, sino que tenían que ser la inicial de su letra. Podemos verlo en el ejemplo de la mutis y podemos verlo en el ejemplo de la S realizada con esta especie botánica. ¿Ya? Finalmente yo les pedí que me hicieran un trabajo que tenía que ver con arquitectura y que quizá yo me adelantó un poco, que era una guía bastante simple, donde tenían que relacionar las particularidades de la naturaleza en un edificio arquitectónico, ya muy simple, tan simple como eso. A partir de esto vamos a ir comprendiendo que de cierta forma el estudio de la naturaleza no necesariamente tiene que ser de una especie científica, como lo vimos en las imágenes anteriores, sino que también tiene que ver con cómo la naturaleza se comporta frente a esta condición del humano de querer expropiarse y apropiarse de todo, ¿cierto? En la imagen podemos ver el edificio del Observatorio Naval de Estados Unidos colocado en la cima del Cerro Santa Lucía, ya el Cerro Santa Lucía que queda acá en Santiago Centro. Podemos ver especies botánicas, podemos ver que ahí está el conservatorio puesto en el Cerro Santa Lucía, y podemos ver las particularidades que nos entrega este mismo territorio para yo poder comprenderlo, ¿ya? Esta imagen fue una portada de Guise que realizó en 1855 con la intención de conocer este territorio y de cómo podemos ver desde la altura todo y reconocer el territorio chileno, ¿cierto? Por lo mismo, yo les quise poner esta foto, la imagen del Cerro Huelén, actualmente conocida como el Cerro San Cristóbal, y vamos a volver un poco a lo que estábamos viendo en clases y vamos a volver un poco a lo que estábamos viendo en las guías que yo les mandé, donde aparece la Fundación de Santiago realizada por Pedro Lira. Pedro Lira junto a sus soldados aparecen de cierta forma mostrando el territorio que es Santiago. De fondo podemos ver la naturaleza que nos ofrece el paisaje para yo poder insertarme o poder
eh, situarme dentro de un territorio. Sabemos que es el Cerro Huelén porque es la misma vista que tenemos de los álamos que cubrían la ciudad de Santiago, y podemos ver la cordillera en su parte trasera, ¿cierto? Ya no me voy a detener mucho en esta imagen porque la trabajamos directamente en clases, ¿cierto? Disculpen. Por otra parte, para conocer y comprender de cierta manera cómo se comportaba el territorio chileno, existían muchos paisajistas que trataron de trabajar, incluso desde París, con las imágenes que nos ofrece nuestra naturaleza de nuestra ciudad de Santiago, ¿cierto? Y al igual que en las especies botánicas, tenía que haber una cercanía con lo que se estaba observando. Ya el paisaje, al igual que la naturaleza, tenía que representarse de una forma muy indicada. Sin embargo, la influencia de la pintura de paisaje por sobre el estudio de la naturaleza era una característica que tenía la pintura chilena, sobre todo de paisaje. En Chile no existe pintura de historia como la Fundación de Pedro Lira, que ofrece una composición donde los ejes van directamente hacia el centro, donde se ofrece una articulación de los cuerpos un poco más trabajada, y según las características de la pintura o los diferentes tipos de pintura, esta pintura, al ser una composición perfecta y al estar demostrando la articulación de los cuerpos, podría considerarse como una pintura de historia que a su vez tiene en su paisaje y nos narra el desenvolvimiento territorial, al igual que en esta, ¿ya? Sin embargo, el influjo del naturalismo de la pintura chilena provocó que tuviéramos más cuestiones artísticas que tratar de representar el mismo naturalismo, ¿ya? El naturalismo es como, de cierta forma, trata de trabajar la naturaleza copiada al 100%. Los naturalistas eran generalmente científicos. Como pasamos un poco de esta intención de querer representar la pintura de paisaje, nos vamos a ir alejando cada vez más del naturalismo para poder representar el paisaje chileno, ¿ya? Rafael Correa, y él quise poner esta pintura, que al igual que la otra nos muestra el río Mapocho, siendo ya casi acá en una época más primitiva. Sin embargo, lo que podemos ver cuando comienza a canalizarse el río Mapocho es una cantidad de roquerío enorme, es decir, el paisaje que nos ofrecía la canalización del río Mapocho en ese entonces era un roquerío, unos andamios puestos para con la llegada de la revolución industrial y muchas otras cosas, podemos darnos cuenta de cómo la maquinaria nos ayuda y ayuda a la mano del hombre trabajador a poder canalizar esto y a poder hacer una ciudad un poquito más moderna, en las manos de la modernidad, ¿ya? Podemos ver en la parte trasera también una locomotora con humo. Podemos ver constantemente, es decir, podemos ver constantemente la relación existente entre la tecnología, las nuevas tecnologías y su relación con la naturaleza y con la llegada del modernismo, con la llegada de la modernidad a Chile, ¿cierto? Esta pintura también aparecía en las guías anteriores, eh, que es una pintura realizada por Alessandro Ciccarelli, el primer director de la Academia de Bellas Artes de Chile, eh, que aparece pintando el Valle de Santiago visto desde Peñalolén. Sin embargo, yo les dije que en esta condición de querer crear el paisaje, eh, hubo un error bastante garrafal en la condición que tenía, o en la observación y en la pintura del mismo Ciccarelli, porque hay un gran árbol situado frente a este pintor. Este árbol es un espino, ¿ya? Y el espino, disculpen, y el espino es considerado como una de las herramientas neoclásicas, es decir, que viene de Europa. Nada que ver representarlo en una pintura chilena donde estamos en un cordón montañoso. Peñalolén generalmente queda en la altura. El espino jamás se podría dar en las zonas precordilleranas, a diferencia de lo que podemos ver en la pintura que Antonio Smith realizó desde el mismo punto de Santiago, es decir, de Peñalolén, donde podemos ver el Valle de Santiago junto con todos estos álamos que sí son pertenecientes al territorio
nacional chileno, ¿cierto? La Alameda, por lo mismo se llamaba Alameda, porque estaba cubierta de álamos, ¿cierto? Álamo, una cuestión para comprender el territorio chileno. Entonces, podría decirse que de cierta forma Antonio Smith llega de cierta manera a revolucionar esta cuestión de que llegó haciendo Ciccarelli con toda la deformidad posible, y llega inalcanzablemente a esto, que podría relacionarse de inmediato con la pintura romántica que se estaba generando en Europa, sobre todo con Friedrich, Gaspar Friedrich, donde se puede ver la inmensidad de la naturaleza frente a este humano, frente a ese personaje que aparece ahí. En la pintura Crepúsculo Marino podemos ver dicha mano de pintura, dicho romanticismo, dicha melancolía al querer representar estas cuestiones que es la misma naturaleza inmensa y lo diminuto que puede ser el humano frente a esta inmensidad que nos ofrece, ¿cierto? De cierta forma, la pintura como les había dicho, es una pintura donde se puede ver esta inmensidad de la naturaleza. En la pintura que estamos viendo ahora vemos el caminante sobre el mar de nubes, un hombre reflexivo que quizás está mirando y que esta imagen se ocupa mucho para describir filosóficamente el pensamiento, la intención de quedarse en esto sensorial que nos ofrecía el romanticismo, ¿ya? Una cuestión bastante sublime, que es considerar todo lo oscuro o todas las cosas que nos podrían dar dudas, que nos ofrece la misma naturaleza, que nos ofrece la oscuridad, que nos ofrece la noche, para yo poder ir cuestionándome algunas cosas. ¿Ya? Esa es la importancia un poco de Antonio Smith por sobre la pintura chilena, ¿cierto? Luego de avanzado el tiempo, la pintura chilena se fue revolucionando y apareció la generación del 13, que era más bien una especie de impresionismo chileno. Ya vamos a ir retomando algunos temas, sobre todo el impresionismo. También pueden ver el video de Quinto Básico, donde yo también hablo del impresionismo para poder comprender qué es, ¿ya? Por lo mismo, la mano y la intención del pintor ya no va a ser copiar la naturaleza en su apego 100% para comprender el territorio, como ocurría con las expediciones que Guillis realizó, como ocurre con este paisaje de la Fundación de Santiago, sino más bien ahora va a tener que ver con el temperamento de cada uno de los artistas para poder realizar estas pinturas, ¿ya? Por lo mismo, va a ser bastante breve esto. Yo les quiero pedir que ustedes realicen un paisaje, que lo dibujen y que lo pinten con lo que ustedes tengan en su casa. Puede ser acrílico, puede ser témpera, puede ser acuarela, eh, donde ustedes mismos y ustedes mismas puedan reconocer su paisaje. Es decir, si su paisaje es la casa, dibujen lo que ustedes tengan en la casa. Si ustedes tienen una ventana donde mirar la naturaleza, dibujen el paisaje que ven de ella. No necesariamente tiene por qué ser 100% real. La idea es que comprendamos el paisaje como una forma de desenvolvimiento humano, una forma que tienen las personas de comprender lo que los rodea. Y como ahora estamos en una época de pandemia, qué mejor que representar nuestro paisaje íntimo a partir de las particularidades que nos ofrece nuestra misma casa, que nos ofrece nuestro living, por ejemplo, que nos ofrece nuestra pieza. Disculpen. A su vez, debo recordarles que el dibujo no necesariamente tiene por qué ser perfecto, sino más bien tiene que representar la naturaleza a partir del dibujo y la pintura asociadas a este encargo, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces en esta unidad cómo el estudio del paisaje se va transformando en incluir esta misma naturaleza en una especie de abstracción más bien, porque los pintores de la generación del 13, como lo podemos ver acá, no copiaban la naturaleza 100%, y luego existe una condición que es el land art, que es utilizar la misma naturaleza para poder hacer las cosas, para poder crear una obra de arte. Ya no va a ser la pintura, sino va a ser la pintura de la naturaleza, no va a ser la necesaria para yo poder comprenderla, sino va a ser la misma naturaleza utilizada como obra de arte, ¿ya? Eso, espero que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima,
una próxima clase. Cuídense mucho y les mando un abrazo gigante.